Buscar una vida de dependencia hacia Dios muchas veces traerá muchos privilegios, pero muchas veces esos privilegios van más allá de nuestra imaginación. Y Dios nos bendice cuando nosotros buscamos hacer su voluntad y sujetarnos a su autoridad. Y justo el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos viendo una experiencia que tuvo el apóstol Pablo por buscar la dependencia hacia Dios. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a estudiar nuestra lección número 10 de la serie La mujer dependiente de Dios, que titula La vida dependiente es poderosa. Durante estas últimas lecciones hemos estado viendo más que nada cómo nosotras como señoritas debemos buscar agradar a Dios en nuestro diario vivir, sujetándonos a su autoridad. Entonces hemos visto muchos puntos importantes y el del día de hoy no es la excepción. Más que nada el día de hoy justamente titula como nuestra serie en sí, ¿no? Vamos a ver en la vida del apóstol Pablo cómo sigue animando a los corintios, sigue defendiendo su postura como apóstol y también nos va a traer grandes enseñanzas en la lección del día de hoy, que vamos a dividirlo en tres partes. Nuestra primera parte la vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 10. En sí todo nuestro estudio vamos a ubicarlo en 2 Corintios 12 del 1 al 21. Para nuestra primera parte, como les estoy mencionando, vamos a situarnos en 2 Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 10, que podríamos verlo como las experiencias personales del apóstol. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dentro de este pasaje podemos aprender puntos muy importantes, pero quizás hay una palabra que para ustedes les ha causado un poco de curiosidad. Una palabra que dice tercer cielo. Bueno, son 2 palabras, ¿no? Pero ¿qué significa el tercer cielo? Quizás muchos de ustedes saben qué significa y quizás muchos de ustedes quizás también no lo saben. Pues el tercer cielo se refiere a la morada de Dios. ¿Por qué tercer cielo? Primeramente, ¿dónde están los 2 primeros? Podríamos decir que los 2 primeros, el primero es el cielo que nosotros vemos ahora en nuestra tierra. El segundo cielo, donde está más allá, es decir, por el universo, por donde están todas las constelaciones, la Vía Láctea, etc. Y vendríamos a tener el tercer cielo, que vendría a ser justamente, como les digo, la morada de Dios. De esta manera es una manera simple en la que yo se las puedo explicar.
Entonces ahí el apóstol Pablo nos está hablando del tercer cielo, pero no solo de eso, sino está contando acerca de un hombre que vio justamente el tercer cielo, que fue arrebatado al tercer cielo. Este asunto, por así decirlo, es un asunto muy cuestionable, ya que muchos eruditos, muchos conocedores de la palabra, muchos teólogos debaten sobre este tema, en el que justamente piensan que el apóstol Pablo está hablando o refiriéndose a sí mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está contando una experiencia increíble que tuvo, una visión en la que él fue arrebatado al tercer cielo. Y muchos, como les digo, debaten este tema. Pero yo lo voy a resumir simplemente en un versículo que podemos encontrarlo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fuera de lo que muchos puedan pensar o imaginar de lo que vio Pablo, creo que este versículo es muy preciso para cada uno de nosotros, para que nos dé una idea de cómo es el tercer cielo, cómo es el lugar que nuestro Señor está preparando para todos sus hijos, para todos aquellos que le han reconocido como su único Señor y Salvador, que le han entregado su vida. Entonces, este versículo nos debe dar mucho ánimo a cada uno de nosotros, sabiendo de que nosotros tenemos esperanza después de la muerte, de que podremos ver a nuestro Padre, podremos estar con Jesucristo, adorándole por toda la eternidad. Este suceso es algo muy importante porque es algo que Dios hizo en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en todo momento buscaba agradar a Dios. No era algo que él se haya ganado, sino que por gracia Dios lo hizo. Como les digo, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Buscar la dependencia hacia nuestro Dios. Pero lo que quería Pablo no era enorgullecerse, como menciona ahí, ni gloriarse de sus experiencias, sino que él en todo momento buscaba darle la gloria a Dios y no la suya. Y también nos menciona también que para Pablo su única fortaleza era Cristo. Y esto lo podemos ver en Filipenses 4:13, que creo que es el versículo que todos nos sabemos de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para nosotros también nuestra fortaleza debe ser nuestro Señor Jesucristo, que sea nuestra motivación para poder lidiar contra las personas, contra el rechazo de las personas cuando les presentamos el Evangelio, cuando en muchos versículos se menciona la persecución por causa de Cristo. Hoy en día vendría a ser cuando las personas se van a oponer a nosotros, van a tratar de acusarnos de cualquier cosa. Y como les digo, muchas veces van a cerrar sus puertas al Evangelio. Pero ahí estamos nosotros. Como Cristo nos ordena que vayamos a ser discípulos, debemos hacerlo. Y es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, animando a aquellas personas en las cuales había invertido bastante tiempo de su vida, enseñándoles la palabra del Señor, enseñándoles a amar a Cristo con todo su corazón. Pero vemos que estos hermanitos se habían alejado del Señor, de su relación, habían descuidado tener una buena relación con Cristo, tanto así que los cegó de los falsos maestros. Entonces creo que esto también muchas veces lo podemos comparar a la vida del creyente de hoy en día, que muchas veces se descuida de su relación con el Señor y se ve cegado ante los falsos maestros que hoy en día hay. Y he visto que hay muchos creyentes que abandonan su iglesia por ir a otra en la que les ofrecen, quizás les predican, ¿no?, la prosperidad, que un creyente nunca debe faltarle nada, que debe ser rico, que debe ser millonario, que debe invertir para recibir más. Entonces creo que esos cristianos son aquellos que no confían en Dios, que primeramente no le buscan, que no buscan cada día en su relación ser más fortalecida. Entonces, este punto es algo muy importante que nos enseña el apóstol Pablo, sobre todo la humildad en nuestra vida. Si nosotros buscamos esto, yo sé que Dios te va a hacer experimentar cosas tan maravillosas. Claro, no esperes que haga lo mismo que el apóstol Pablo
que Dios hizo por el apóstol Pablo, sino que por el simple hecho de que no estemos enfermos, que tengamos una casa, que nuestra familia llegue a salvo a nuestra casa. Eso es algo maravilloso, porque no sabemos cómo ha obrado Dios en todo el transcurso del día. Que tu papá o tu mamá llegue del trabajo sano y salvo, eso ya es algo maravilloso que está haciendo Dios en tu vida. Que te permita gozar de sus bendiciones, eso ya es algo maravilloso que nosotros debemos valorar en nuestra vida. Pero vamos a ver que el apóstol Pablo sí o sí tuvo muchos encuentros con nuestro Señor Jesucristo. En sí, cuando él fue llamado, ¿verdad?, a ser apóstol para predicar la palabra de Dios, tuvo un encuentro personal con Jesús. Entonces vemos que el apóstol Pablo no se gloria, no se jacta de todas estas experiencias, sino más bien que él quería ser recordado como alguien que le gustaba trabajar, que le gustaba servir a Cristo y que lo hacía por amor y no por obligación, porque de verdad amaba a Cristo. Y eso es algo que nos falta mucho a muchos de nosotros los jóvenes. Amar al Señor y servirle porque nos nazca, no porque realmente el pastor te diga es tu obligación como creyente servir a Cristo, sino que nos nazca, que nosotros demos la iniciativa, demos el primer paso a servir al Señor. Y eso debe ser de ánimo para nosotros, para continuar sirviendo al Señor en su obra, porque hay muchas personas que aún no le conocen. Hay muchas cosas que como jóvenes podemos hacer dentro de la iglesia para servir al Señor. Hay muchas cosas muchas oportunidades que se nos da para servirle. Lo único que necesitan Dios de nosotros es que le entreguemos nuestra vida completamente y que estemos dispuestos para servirle. Entonces esta pequeñita parte hemos visto al apóstol Pablo contarnos una experiencia importante. Pero ahora vamos a ver algo importante también del apóstol Pablo, que es como una advertencia para cada uno de nosotros. Dentro del pasaje que hemos leído hay una palabra que dice aguijón. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo se traduce esto? Quizás no lo entiendo, explícame por favor, Emily. Pues vamos a hablar de este aguijón, que es muy importante. Tengan en cuenta esto para todo creyente. Ustedes saben que un aguijón produce dolor. En primer lugar, ustedes saben que un aguijón puede ser de una abejita también. Cuando te pica, bota un aguijón ahí. Esto nos produce dolor. Pero ¿qué significa realmente el aguijón y quién manipula ese aguijón? Ahí mencionaba el apóstol Pablo que Satanás muchas veces va a usar ese aguijón para causarnos daño, pero también nos habla de la carne. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la carne? Cuando nosotros hablamos de temas de la carne, se pueden referir a dos cosas. Uno, a la carne física, o sea, nuestro cuerpo humano, y también la carne como algo espiritual con lo que nosotros nacemos, que es la naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos vamos a referir a ambos lugares, tiene mucho sentido. Porque en primer lugar, como les digo, cuando se refiere al cuerpo físico, muchas veces Satanás va a usar ese aguijón para causarnos daño. ¿En qué sentido? Puede traernos una enfermedad, puede causarnos dolor, y dentro de nuestro organismo muchas veces el sueño, la pereza, el cansancio, el estrés y todo eso puede ocasionar que nosotros muchas veces dejemos de lado las cosas de Dios. Por ejemplo, un simple ejemplo, cuando tú vas a hacer tu cuaderno espiritual y si te levantas muy temprano, ¿cómo es tu actitud en tu organismo? El organismo recién se está despertando, entonces quizás cuando lees la Biblia te causa un poco de sueño, quieres regresar a tu cama, te da un poco de pereza y ahí es donde Satanás está manipulando nuestro propio organismo, diciéndonos que estás cansado, te sientes así, y nosotros le creemos muchas veces y digo, bueno, voy a hacer mi cuaderno espiritual más tarde. Ese es un simple ejemplo, pero como les digo, Satanás también muchas veces puede darnos una enfermedad, y esto lo voy a decir más adelante. Bueno, mejor ahorita se los menciono. ¿Se acuerdan de Job? Recuerden este punto, y es algo muy importante, y es que Satanás no puede actuar en la vida de alguien o sobre la vida de alguien sin el permiso divino de Dios. Es decir, que si él quiere tentar a alguien, causarle daño a alguien de alguna otra forma, pide permiso a Dios, sobre todo a los creyentes.
Y muchas veces Dios le permite esto a Satanás porque uno de su voluntad y nosotros no tenemos por qué cuestionar la voluntad de Dios, pero sabemos muy bien que Dios no hace las cosas por así, sino que Él tiene un propósito específico para cada cosa en la que Él obra. Y muchas veces dentro de esa tentación que nos ponga Satanás, de ese dolor, de esa enfermedad, muchas veces va a ser para probar nuestra fe hacia nuestro Señor. Entonces, una parte física también puede ser manipulada por el enemigo, pero ahora vemos una parte también carnal que nos incita a pecar, que nos incita a apartarnos de Dios y seguir las corrientes del mundo, hacer lo que ordena Satanás. Y esa parte muchas veces para nosotros va a ser más difícil todavía para caer en tentación y todo eso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros ante esto? Conocer cómo trabaja el enemigo. Ya se los he mencionado en muchos videos de cuántas formas Satanás ataca. Satanás actúa en tentación justamente procurando la caída de las personas, en este caso de los creyentes. Usa tres cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. Uno son los deseos de la carne, como les acabo de mencionar. Otro, el deseo de los ojos. Y otro es la vanagloria de la vida. Creo que eso ya lo había explicado cuando les estaba haciendo un comentario acerca del libro Un joven conforme al corazón de Dios, cuando les mencionaba a David justamente, ¿no? Que cayó justamente en estos tres puntos. Y tenemos que tener cuidado porque no nos creamos autosuficientes, que podemos vencer las tentaciones. Muchas veces Satanás te va a poner trampas que incluso tú no puedes ver más allá de eso. Quizás algunas veces sí podemos ver que Satanás nos está poniendo una trampa y corremos, como les estaba diciendo, ¿no? Huir de esas pasiones. Pero muchas veces Satanás nos va a sorprender con esas trampas y vamos a caer, y ahí es cuando nos vamos a dar cuenta de que realmente no estábamos confiando en Dios, no nos estábamos aferrando a Dios, tratábamos de vivir nuestra vida en nuestras propias manos, por así decirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de este primer punto es que Dios usa medios débiles del hombre para manifestar su perfecta fuerza y hace posible que un instrumento inútil como nosotros en sus manos seamos eficaces por su gracia. Entonces esto nos lleva y nos anima a cada uno de nosotros a seguir sirviéndoles. Recuerda que tú eres un instrumento de Dios y puede usarte para grandes cosas, pero como les digo, necesitamos entregarle nuestra vida completa a Dios, así como el apóstol Pablo, desde que tuvo ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal, él entregó su vida al servicio del Señor hasta sus últimos días de vida. Y nosotros deberíamos hacer así. Él es un ejemplo de un creyente que realmente amaba a Dios, y nosotros debemos dar ese ejemplo a las demás personas. Recuerden que la venida de Cristo está muy cerca, no sabemos cuándo, pero recuerden esto, esperemos que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole y proclamando su palabra a las personas. La segunda parte de nuestro estudio la vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 11 al 18. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño.
¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Aquí el apóstol Pablo nos está dando una lección muy importante, en especial a aquellos líderes, y es que nosotros necesitamos ganarnos el respeto de aquellos a quienes servimos, con nuestras obras y nuestro ejemplo. El apóstol Pablo no se estaba gloriando, pero en sí mencionaba muchas de las cosas que él había hecho. Ahora, todo esto es porque en realidad lo que él decía era verdad. Estaba sirviendo al Señor con mucha devoción, cosa que los falsos apóstoles, esos falsos maestros, mentirosos, engañadores, solamente lo hacían por apariencia y no porque realmente amaban a Dios. Entonces vemos aquí que tenemos que cuidar nuestra vida en este sentido, ver nuestra actitud y nuestras intenciones de por qué estamos sirviendo al Señor. Si tú tienes un cargo en la iglesia sobre el liderazgo, ten mucho cuidado con esto, porque muchas veces por tener esa autoridad, muchas veces somos sobre los demás y nos creemos sobre los demás. Y ellos no van a ganarse el respeto, ellos no nos van a dar el respeto que muchas veces queremos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no buscamos servirles. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese mayor ejemplo. Él vino en humildad y sumisión y Dios lo enalteció. Nosotros también debemos buscar la humildad. Entonces, ¿a qué nos manda nuestro Señor Jesucristo cuando nos da quizás una autoridad sobre los demás? Justamente a esto, a humillarnos y servir a los demás, tener un carácter de humildad frente a los demás. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nos ganemos el respeto de los demás y justamente lo menciona, ¿no? Algo que también nos menciona en este pasaje es que iba a visitar por tercera vez a los hermanos en Corinto. Algo muy importante porque era necesario que él vaya, porque lo estaban, como les digo, lo estaban tomando como cobarde, que él solo escribía las cartas y no podía ir a hacer o dar la cara, ¿no?, frente a los hermanos. Pero vemos aquí al apóstol Pablo ya tranquilo, yendo, diciendo o avisando a los hermanos que iba a ir por tercera vez a darles una visita. Yo pienso que ese encuentro debió ser muy bonito, la verdad, porque más adelante en el pasaje el apóstol Pablo habla con ellos sobre sus pecados. Eso lo vamos a ver en el tercer punto. Pero dentro de este punto veremos también que el amor conduce a una disposición de renuncia y de entrega. Vemos que el apóstol Pablo amaba tanto a sus hermanos que no quería ser una carga para ellos. Recuerden que él no recibía las ofrendas de ellos, sino que él, por sus propios medios, es decir, por su propio trabajo, ustedes recuerdan, él tenía un trabajo, un oficio, también cubría sus necesidades, además de los hermanos en Macedonia que le daban sus ofrendas. Entonces él tenía su guardadito, ¿no? Sabía administrar su dinero para poder cubrir con sus necesidades. Entonces les decía a los hermanitos, ¿no?, yo me voy a entregar. Se refería a dos cosas: entregarse económicamente en el sentido de que él mismo iba a sustentarse, y en el sentido espiritual, que iba a invertir más en la vida de los creyentes, que les iba a enseñar, les iba a compartir todos sus conocimientos para su beneficio, para que ellos crezcan espiritualmente, lleguen a la madurez espiritual. Entonces debemos tener el sentir que tenía el apóstol Pablo de entregarnos por amor a los demás, estar dispuestos a servirles. Entonces aquí hay otro maravilloso ejemplo que nos da justamente nuestro personaje, que es el apóstol Pablo. Disculpen que les mencione cada rato el apóstol Pablo, pero realmente es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Y de quién creen que lo aprendió? De nuestro mismo Señor Jesucristo. Él escuchó y sabía de Jesús, y como les digo, él valoraba mucho lo que Jesús le había encomendado y estaba haciendo un buen trabajo. Y es algo que nosotros también debemos buscar, que nuestro trabajo sea eficiente, que sea excelente, así como nos esforzamos para las cosas del mundo, ya sea para dar un buen examen, una buena presentación, quizás en tu trabajo, para dar lo mejor ahí.
desenvolverte de la mejor manera, para los asuntos espirituales debe ser mucho más. Debemos prepararnos más, debemos hacerlo todo con pasión, lo mejor, porque recuerden que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que nuestro trabajo debe ser excelente, con una muy buena calidad. Nuestra última y tercera parte de nuestra lección es un poco dura, quizás a muchos nos va a tocar el corazón, quizás Dios te está hablando otra vez justamente de este punto, y es el llamado al arrepentimiento. Esta palabra nunca va a estar de sobra, porque en todo tema que se toque por cualquier líder que nos enseñen, siempre va a estar esta palabra que es el arrepentimiento. De alguna u otra forma, Dios en cada estudio que nosotros leamos a través de su palabra, Él nos va a enseñar qué parte de nuestra vida está mal. Y justamente nos va a invitar, nos va a hacer una invitación al arrepentimiento. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 19 al 21. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegué no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dentro de este punto, Pablo nos enumera una lista de los pecados que se estaban cometiendo dentro de la iglesia. Algo que quizás nosotros podemos relacionarlo a las iglesias de hoy en día. Si bien es cierto, buscamos la santidad en nuestra vida, buscamos ser más como Cristo, muchas veces va a haber ese tipo de pecados dentro de la iglesia. Hablaba de las contiendas, de los celos entre los hermanos, la ira. Es muy triste, ¿verdad?, que se encuentre esto dentro de la iglesia. Divisiones, maledicencias, es decir, difamaciones entre los hermanos, murmuraciones, la soberbia, la arrogancia. ¡Wow! Estos pecados son acciones, sentimientos, emociones que experimentaban los hermanos, que no deben ser parte de su vida, mucho menos de nosotros hoy en día. Pero se da, como les digo. ¿Qué debemos hacer ante estos pecados? Y quizás hay muchos más que se puedan encontrar dentro de las iglesias hoy en día. Pero ¿qué debemos hacer frente a esto? Uno, reconocer que somos pecadores, que nosotros cada día pecamos, pero que ahora, cuando nosotros ya tenemos la naturaleza que Dios nos ha dado, debemos alimentar más nuestro espíritu y dejar la carne de lado, porque es una lucha cada día. Así que primero reconozcamos que cada día pecamos, que cada día desobedecemos a Dios y que cada día muchas veces le traemos dolor. Pero, ¿qué podemos hacer para solucionar o para tratar al menos de cada día ser más como Cristo y buscar la santidad? Uno, buscar la unidad de la iglesia. Si nosotros nos imaginamos, mejor dicho, en lo que es en realidad un trabajo de grupo, ahí nos vamos a dar cuenta que la unidad de la iglesia, cuando todos conformamos el cuerpo de Cristo, es trabajo de todos en grupo. Pero muchas veces el trabajo individual va a repercutir en todo esto. ¿En qué sentido? Es como que se desencadena. Si algo está mal, nada va a funcionar. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta. Si yo estoy viviendo mal, estaré afectando al cuerpo de Cristo. Entonces debo cuidar mi vida para favorecer la unidad de la iglesia. Otra cosa a la que nos llama es a la reconciliación con Cristo. Si estamos alejados de Cristo por cometer este tipo de pecados, debemos buscar la reconciliación. Dejar nuestro pecado, arrepentirnos y pedirle al Señor que cada día nos renueve, que cada día nos dé fuerzas para resistir todas esas tentaciones
del enemigo, esas tentaciones que muchas veces nos hace caer. Y como último lugar importante, buscar la santidad. Recuerden que Jesucristo, estando aquí en la tierra, vivió una vida santa. Eso es algo que muchos jóvenes hoy en día quizás no entienden. Y es una pregunta que muchas veces me hacen. ¿Jesús no pecó? ¿En serio no tuvo en algún momento un pensamiento así en el que dudó? Cuando les hablan de una vida perfecta y santa es porque realmente lo hizo. Entonces para una persona sí es posible hacerlo. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Solo tenemos que tener ese deseo en nuestro corazón, que ese deseo de servir a nuestro Padre, de obedecer a nuestro Padre, debe ser ese motivo para nosotros para resistir todo tipo de tentaciones. Pero si realmente no estamos demostrando amor a Dios, fácilmente vamos a caer en las tentaciones, porque en nuestra mente no está nuestro amor hacia el Señor, demostrarle ese amor que sentimos por Él, esa mínima capacidad de amarle por todo lo que Él nos amó a nosotros. Entonces, jóvenes, dentro de este punto, estamos siendo llamados al arrepentimiento. Si hemos estado cayendo en tentaciones, en pecado en nuestra vida como jóvenes, siguiendo las pasiones juveniles, todo lo que este mundo nos ofrece, incluso cayendo en dudar de nuestro Señor, con lo que nos hizo, cómo nos hizo, por qué nos hizo, tengamos en cuenta que esta invitación del arrepentimiento siempre va a estar abierta hasta el día en el que el Señor nos lleve. Arrepintámonos cada día por cada cosa que nosotros hagamos. De esta manera vamos a fortalecer nuestra relación con Dios. Mantengamos por medio de la oración una relación con Él y sigamos su dirección, su guía que está en su palabra. Todos estos principios son muy importantes para los jóvenes, pero ya yéndonos o dirigiéndonos hacia las señoritas hoy en día, chicas, busquemos la dependencia hacia nuestro Señor por amor a Él. Y van a ver que Él les va a mostrar su gracia y muchas veces van a recibir bendiciones grandes que ustedes no se imaginan. Pero no lo hagamos por eso, como les digo, hagámoslo por amor a nuestro Dios, por el amor que Él nos demostró enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Realmente espero que este estudio, esta lección del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas, para su crecimiento espiritual y que les anime justamente ahora a arrepentirse de sus pecados, seguir sirviendo al Señor fervientemente, como lo hizo el apóstol Pablo, con pasión y amor y toda entrega de su vida. Nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más de cómo ser mujeres dependientes del Señor. Dios les bendiga.